Gracia y paz, amados hermanos. Cada día más padres cristianos están sacando a sus hijos de las escuelas. Ese tema está siendo un tema incluso de debate dentro de las iglesias, bajo el argumento de no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja, los vamos a volver antisociales, deben estar también con otros niños. Siempre se defienden así cuando piensan en seguir manteniendo a sus hijos en las escuelas. Hay que saber también que hay personas que desearían poder sacar a sus hijos de las escuelas, pero quizá legalmente no se puede en algunos países, o también los papás no pueden hacerlo porque necesitan los dos sueldos para mantener la vida diaria de la familia y no podrían sacrificar un sueldo para que uno de los dos se quedara con su hijo. Sin embargo, hay muchas alternativas a esto. Lo que sí es cierto es que cada día las leyes están siendo más peligrosas, por lo menos en nuestros países. Mientras que cosas como la religión han sido arrancadas de la mayoría de escuelas aquí en España, sí que se ha introducido inclusividad, LGTB, feminismo y tantas otras cosas. Muchas escuelas llevan a transexuales, a personas homosexuales y de todo tipo a dar charlas, conferencias y pasar rato con los más pequeños. Además, algunas escuelas han ofrecido a niños de entre 4 y 7 años material que les ayuda a hablar de la masturbación, que les ayuda a saber lo que es masturbarse y los incita a hacerlo. No solo eso, en una zona de España, un profesor junto a otros profesores autorizó que niños de entre 14 y 16 años pudieran formar un grupo de WhatsApp escolar donde los niños pudieran mandarse fotos picantes, fotos insinuantes, incluso fotos con partes de sus cuerpos desnudos para fomentar la naturalidad del cuerpo desnudo entre los alumnos. Estas son solo algunas de las cosas que pasan en las escuelas españolas, completamente aberrantes. No solo eso, quitando la religión, la palabra Dios, Señor, Jesús no aparece por el medio. Todo es evolucionismo y contra la religión aparecen multitud de argumentos a lo largo de los años escolares. No es que respeten el pensamiento de cada uno, sino que quieren moldear la mente de los más chiquititos para que sean aptos para esta cultura mundana que se forma día tras día a nuestro alrededor. Por eso, los padres están empezando a percibir que se está volviendo peligroso dejar a sus hijos en las escuelas. Un conocido pastor dijo en una ocasión: no te sorprendas si después de llevar durante años a tu hijo a que lo eduque el César, vuelva portándose como un romano. Y es verdad. Tu hijo estará sometido durante la gran mayoría de horas de su día a ideología de género, feminismo, progresismo, marxismo y todos los ismos que este mundo quiera meter en su cabeza. Harán de él un niño cada vez más sexual, dado a los vicios, con ganas de alcohol, de tabaco, con ganas de practicar cosas inmorales y tantas otras cosas que el mundo llamará bueno. Vivimos en un tiempo donde claramente a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y tu hijo estará creciendo y siendo educado en un ambiente donde a lo malo le llamarán bueno y donde a lo bueno le llamarán malo. Y tú corres mucho peligro si piensas que porque luego cuando llega a casa estás un ratito con él o le dices, oye, eso es malo, o lo llevas de vez en cuando a una iglesia, tu hijo ya está salvaguardado. Entonces, es cierto que muchos padres están optando por la opción del homeschooling, la educación escolar. Cada día son más los cristianos que están protegiendo la mente y el corazón de sus hijos de esos abusos y adoctrinamientos mundanos a los que los someten todos los días. Padres, he conocido padres que han sacrificado las vacaciones, poder comer fuera en restaurantes y han sacrificado caprichos, privilegios o ciertos lujos para poder darle a su hijo una educación en el hogar. Eso no implica meter al niño en una burbuja, porque nosotros somos seres sociables y estamos en iglesia, nos reunimos con más hermanos y posiblemente ese niño va a reunirse con otros muchachos. Quizá no lo hará durante sus aulas, pero lo hará
comprarás regularmente durante sus días, además de que tendrá tiempo de juego también en la calle con niños que los padres consideren oportunos. Eso de que lo mete en una burbuja, eso es una frase que no tiene ningún sentido. Además, también es cierto que hay estadísticas que muestran que los padres que practican el homeschooling, sus hijos normalmente reciben una atención mucho más directa que aquellos niños que en una clase de 30 alumnos son tratados por un solo profesor los 30. Algunos padres que no tienen a lo mejor recursos o capacidad de hacerlo directamente con su hijo, he visto aquí en España que se han juntado grupos de padres cristianos y entre ellos han hecho turnos, programas y lo han adecuado de una manera para que en una casa puedan haber a lo mejor 5 o 6 niños del mismo pensamiento, con padres cristianos que lo supervisan, que puedan ser educados por esos padres y que puedan organizarse de alguna manera, que puedan supervisar sus estudios. Además de que hay plataformas ahora digitales, estudios en línea y tantas otras cosas. Claro, cada país tiene sus leyes, tienes que ver si eso es legal en el tuyo, si hay opciones, pero la realidad es que los padres de este mundo, hoy puso una publicación así, los padres de este mundo, y hablo en España, han luchado mucho para sacar la religión de las escuelas. De cada 10 escuelas, a lo mejor de una ciudad, una o lo mucho 2 escuelas pueden tener la asignatura de religión todavía presente, un 10% de las escuelas, pero han conseguido que el otro 90% de las escuelas no toquen religión. Lo han cambiado por una asignatura que se llama ética o conducta, pero al final, ¿quién les va a enseñar moral más allá de la religión? Es este mundo. Y la moral es: acepta tu cuerpo, acepta a los que quieren a personas del mismo sexo, acepta a las personas tal y como son, piensen lo que piensen, digan lo que digan y hagan lo que hagan. Esa es su ética y esa es su moral. Acepta el aborto, acepta la eutanasia, acepta tantas otras cosas. Así que la realidad que yo decía esto, los padres de este mundo, al menos en España, han luchado mucho para sacar la religión de las escuelas y proteger a sus hijos, y digo proteger entre comillas, de la religión. ¿Pero acaso los padres cristianos están luchando con la misma fuerza para proteger a sus hijos de la ideología y las filosofías de este tiempo? ¿Le están dando prioridad a cuidar la mente y el corazón de sus hijos? Miren, nunca se han visto tantos adolescentes y jóvenes dentro de las iglesias practicando cosas de este mundo. Hijos de cristianos que viven completamente como mundanos y padres cristianos ahora llorando cuando tienen los hijos adolescentes y ven en las cosas que sus hijos están cayendo. ¿Por qué? Los criaron en el mundo, los dejaron adoctrinar por el mundo, les dieron la televisión, las redes, no supervisaron nada, creyendo que a lo mejor vivían en los mismos tiempos que sus abuelos y ahora están pagando las consecuencias. Yo no estoy diciendo saca a tu hijo de la escuela, pero te digo, ¿cómo pretendes cuidar el corazón de tu hijo? ¿Realmente no ves peligro en lo que está pasando en las escuelas? ¿Realmente no ves peligro en el adoctrinamiento infantil que está viendo? Yo al menos te diría que ores, que te preguntes junto a tu esposo, junto a tu esposa, ¿cómo vais a cuidar el corazón de vuestro hijo? ¿Cómo vais a librar que sea sometido a tanto adoctrinamiento? ¿Cómo vais a poner un poquito de protección en cuanto a todas esas ideologías en la mente de vuestro hijo? ¿Cómo lo vais a hacer? Y que al menos busquéis información para probar o buscar alguna alternativa, porque la realidad es que ellos son la próxima generación. En la Biblia hay un texto muy interesante donde dice que unos niños, una generación, ya no conocían al Dios de sus padres, no sabían nada de ese Dios. Si te das cuenta, los niños que vienen por ahí atrás, criados en este mundo, con la tele de este mundo, la música de este mundo, las redes de este mundo y los padres que solo están trabajando, van a ser una generación que no van a saber nada del Dios de sus padres, pero van a saber mucho del príncipe de este siglo, de Satanás y del mundo que los ha adoctrinado. Padres, cuiden a sus hijos. Este mensaje creo que es urgente, lo suficiente para que lo puedas compartir con más personas. Y si te edificó, ayúdanos dejando un me gusta. No cuesta nada, es un segundo y apoyas mucho nuestro contenido. Un fuerte abrazo desde Barcelona. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Los amamos en el Señor.